Buenos días a todos. Antes que nada, eh, pues bueno, vamos a hablar de un tema que está que está por entrar, que está muy actual, que es lo de la famosa carta aporte. Y esta plática de hoy no tiene otra intención más que ser una especie de preámbulo para el curso que nos dijo Cecilio que vamos a tener la próxima semana. Y pues también para empezar a explicarles qué información es la que vamos a requerir y sobre todo cómo los sistemas, diferentes sistemas, yo hablo por mi parte de compa aquí en este caso, pero ya la mayoría de los sistemas empiezan a adaptarse, que si bien no ha sido fácil porque vamos a ver cómo la autoridad ha estado cambiando la jugada, vamos a hacer algunos comentarios muy generales al respecto de esta reforma. Pero luego entonces, pues volvemos a las mismas, volvemos a la misma crítica que le hemos hecho a los gobiernos y sobre todo que se ha visto más significativamente en este gobierno, ¿no? Que se hacen las cosas un poco de manera improvisadas. En este caso, por ejemplo, sacaron las primeras reglas por ahí del mes de mayo. Luego entonces esas reglas, pues yo creo que no estaban consensuadas con las diferentes cámaras de transportistas y entonces las cámaras empezaron a pedirle audiencia al SAT y desde mayo hasta el mes de septiembre que se reunieron, se hicieron las propuestas las cámaras, les dijeron, oye, está muy complicado como lo estás pidiendo. Luego entonces hubo ahí algunos acuerdos y se hicieron algunos cambios. Decía Cecilio ahí que no hubo cambios, que no hubo modificaciones, pero creo que sí las hubo en los últimos días de septiembre. Salieron la tercera regla de resolución miscelánea, ya la definitiva, o no, fue la tercera anteproyecto, perdón, a la resolución miscelánea fiscal. Entonces ahí salieron algunos cambios a las reglas que afectan directamente a lo que es la carta aporte, apreciaciones que se hicieron, me imagino yo que resultantes de esa plática que tuvieron con las cámaras de transportistas. Y luego entonces también, pues lo que siempre he dicho ahí, creo que las personas que están haciendo las reglas de resolución miscelánea, pues creo que estas carecen técnicamente de conocimiento de cómo son las distintas leyes, ¿no? Y vamos a ver ahí el famoso tema de que si es el SAT está diciendo que si tú recibes un CFDI con carta aporte y no viene bien llenado, que va a ser no deducible, y bueno, vamos a ver ahí, no me quiero meter mucho a detalle porque pues, lo vamos a ver la próxima semana, pero vamos a ver ahí que de acuerdo a la legislación fiscal actual, no funciona de esa manera, ¿no? Aunque el SAT, la autoridad, está diciendo que va a ser no deducible. Bueno, luego entonces aquí les hago primeramente la presentación de la empresa que estamos rediseñando en materia de software, no nada más de CompaKey, sino que ya vamos a entrar también a buscar otros softwares. Creemos en ti, se llama la empresa, creemos en ti, que TI son tecnologías de información, y pues el objetivo, la misión de nuestra empresa, pues generalmente lo podríamos, o el eslogan de nuestra empresa, lo podríamos decir que es más productividad en menos tiempo, ¿sí? Entonces sabemos que conociendo los sistemas, conociendo mejor la hoja de Excel, pues podemos ser más productivos en menos tiempo y hoy en día, de acuerdo a la información como surge, pues necesitamos ser mucho más rápidos en la manera de procesar nuestra información contable, ¿no? Entonces, nos vamos a dedicar un poquito más a buscar softwares que nos ayuden precisamente a cumplir con esta visión, misión que tenemos de
buscar qué es lo que nos puede dar mayor productividad en nuestros trabajos. Bueno, dicho esto de paso, comenzamos con la presentación. Bueno, el primer mensaje que les quiero decir es que los sistemas de CompaKey, lo que es factura electrónica, lo que es el CompaKey Comercial Premium, CompaKey Comercial Star, ya están de alguna manera encaminados, ya traen las características principales de la carta aporte, que si bien es cierto, no son todas las características que están hoy en día, porque hoy en día la carta aporte habla del transporte de mercancías y de bienes, que por ahí le cambiaron, le pusieron el de bienes, vamos a ver un poquito la consecuencia de eso que le pusieron ahora bienes. Pero el transporte de mercancías y de bienes, en este caso, son pues ya sean por carreteras federales y locales, lo que son el transporte de bienes a través de ferrocarril, vía aérea, vía marítima, vía fluvial, ¿sí? Entonces, hoy en día los sistemas de CompaKey están dedicados a lo que es el autotransporte terrestre. En las próximas versiones ya van a salir todo lo que es la parte de las otras formas de movimiento de bienes y de mercancías, que ya sería el aéreo, el ferrocarril, el marítimo y pluvial. Ok, el objetivo de la plática de ahorita es conocer el proceso que sigue entre CompaKey y factura electrónica para la captura de documentos que contengan el complemento de carta aporte. Y aquí, más que hacer una demostración tal cual, porque nos llevaría por lo menos 1 hora y media, 2 horas, pues es básicamente analizar las pantallas que salen y la información que vamos a necesitar para, para hacer frente a lo que es esta obligación nueva, entre comillas, porque la carta aporte ya la venimos manejando desde el 2015, pero ahora pues trae muchas cosas mucho más detalladas. Y aquí hacemos un comentario, o bueno, yo reflexionaba acerca cuando leía la carta técnica, que de alguna manera ante la falta de resultados en materia de seguridad de los gobiernos, no hablo del actual, sino de los que ha habido. Y bueno, cómo este resultado viene a repercutir en que le des, ¿cuál es la forma fácil que el gobierno dijo? Bueno, pues vamos en este caso, ahí se oyen gallinas, una disculpa, espero que no se escuchen mucho. En este caso, la autoridad se le hizo más fácil o se le ha hecho más fácil decir, ok, pues te voy a imponer más cargas administrativas a ti usuario, a ti transportista, a ti contribuyente. Y luego entonces, pues resultó más fácil hacer que tanto el dueño de las mercancías, quien las vende, quien las transporta, todo lo que es el flujo del transporte de mercancías y de bienes, se les hizo más fácil a la autoridad, de alguna manera, poner medidas de seguridad dentro de un complemento llamado carta aporte, modificarlo. Vamos a ver que pues te piden, entre otras cosas, pues la licencia del chofer, el nombre del chofer, el domicilio del chofer, las placas del auto, del medio de transporte, o sea, una serie de información que creo que viene a disminuir la productividad del sector transporte, ¿sí? Luego entonces, en aras de disminuir esa productividad por un exceso de regulación del comprobante fiscal digital, en este caso con base en la carta aporte, pues sí van a tener muchas, ya lo han visto, ya lo platicaron las cámaras de transporte, que le dicen al SAT, oye, pues es que me vas a mermar mi operación, porque muchas veces, o sea, aquí vamos a ver
que si cambian de chofer, ya nos dirán por ahí, a lo mejor Glenda, que es la que sé que maneja transportes, si siempre es un mismo chofer o van dos en una carga, depende de lo lejos que esté. Entonces son una serie de situaciones que creo que yo, si fuera autoridad, lo primero que haría al hacer un cambio de estos sería sentarme, en este caso con las cámaras de transportes, y pues analizar en conjunto, ¿no? Cosa que no lo hicieron ya hasta que vieron que lo que habían hecho de forma, yo creo que unilateral. Luego entonces, cuando ya vieron y el impacto que tuvo con los transportistas, pues ya accedieron un poquito a tener foros, pero sí lo veo muy complicado. O sea, como todo, pues siempre yo creo que todos los cambios hemos dicho está un poco complicado. Luego entonces, a ver, permítame un segundito, ¿no? Ok, perdón. Ya le di un zapatazo a la gallina. Ok, le digo que en mi casa que un animal más y ya voy a empezar a cobrar por tener animales aquí de todo tipo, ¿no? Ok, luego entonces decía yo que pues que sí creo que va a ser complicado al inicio, todo adaptación pues implica grandes esfuerzos, pero aquí sí lo veo un poco complicado y como les digo, en Mateo, o sea, creo que era más fácil a lo mejor, tener las ganas de hacer una policía mucho más eficiente, ya con la unidad de inteligencia financiera funcionando, que estar hostigando a los contribuyentes y haciéndolos que sea mucho más difícil el transporte de las mercancías, ¿no? Entonces aquí pues yo creo que inclusive vamos a tener hasta incrementos en futuro de lo que son fletes y todas esas cosas, porque no deja de ser una carga administrativa importante. Oye, Bueno, Amílcar, dentro de ahí la nomás hacer carga, un comentario. Yo creo que ahí ya ves que se ha combatido mucho lo que es la cuestión del huachicoleo, pues yo pienso que también va encaminada a este tipo pues de combate, ¿no? Porque pues ya ves que se ha visto que ha habido mucho de lo que son las pipas que transportan el combustible, pues a algunos de manera ilegal, ¿no? Creo que es una forma, pues más que nada fiscalizadora, ¿no? De que pues ahora la carta aporte debe traer pues todos los permisos de las diferentes autoridades para poder demostrar pues que la mercancía es legal y lícita, ¿no? claro que siempre ha sido el objeto de la carta aporte, ¿no? De verificar que las mercancías sean legítimas, ¿no? Pero esto te digo, lo hemos venido manejando desde hace tiempo. Sin embargo, creo yo pues sería más fácil combatir, o sea, ¿cuántas células te gusta que es fuertes que se dediquen a esto del huachicoleo, robo de mercancías? O sea, realmente yo creo que es más fácil, a lo mejor o hubiera sido más fácil en algún otro contexto, en algún otro país, combatir directamente a estas células, a que le entregues más información, ahorita vamos a hablar de la información, por cierto, pero a que andes manejando o que le traslades obligaciones al contribuyente, al transportista, ¿no? Entonces, en este caso, ya de por sí es todo un show traer mercancías del sur hacia el norte y viceversa, con tantos problemas que tienen los transportistas dentro de las carretas, ¿no? Pero bueno, otro de los puntos que habría que checar o analizar aquí es precisamente que la mercancía, bueno, perdón, que la información que de alguna manera
hemos venido manejando los diferentes FDIs, generalmente es información que tú generas internamente. Por ejemplo, si tú en el CFDI, pues tú conoces los datos del cliente, el domicilio, las mercancías. Y aquí en este CFDI, tú vas a recibir información de un tercero, que en este caso pues sería tu cliente, como si nos situamos en la parte del transportista, pues tú vas a recibir información de tu cliente, de un tercero, en el cual pues te va a decir, oye, pues la vas a llevar del punto A al punto B, estos son los domicilios de salida, estos son los domicilios de llegada. Entonces, esa información, de alguna manera, lo dicen las mismas reglas, pues va a ser una información de responsabilidad compartida, ¿sí? Tanto de quien envía la mercancía como quien la transporta. Luego, entonces, creo que también esto es un poco algo delicado para ciertos contribuyentes, va a ser algo delicado, ¿no? Otra de las cuestiones que habría que ver o analizar dentro de este complemento carta-aporte también sería toda esa información que va a recibir la autoridad. Que hemos visto últimamente que la autoridad pues no es una parte que esté muy en primera parte de la seguridad, de salvaguardar la seguridad de los datos, ¿no? Hemos visto cómo se filtra información a través de las listas del INE, hemos visto cómo tienen ciberataques en Pemex, en otras dependencias. Entonces, digamos que no es la más segura la información que recibe la autoridad. Luego, entonces, pues, esa información que va a recibir es toda esa información de cómo se transportan las mercancías por todo el país, ¿sí? Luego entonces, pues resulta bastante complicado y bastante delicado que las, que las autoridades pues puedan salvaguardar correctamente la información, ¿no? Estaría ahí un poco que terceros, personas de no muy buenas intenciones que pudieran llegar a tener acceso a toda esta información de cómo se mueven las mercancías. Ok, vamos a ver aquí una línea del tiempo que esta pues de alguna manera ya se modificó. Desde el 1 de mayo se publica en la página del SAT lo que son las reglas de la carta aporte, digamos de la nueva carta aporte. Esta entrada en vigor era a partir del 1 de junio. Sabíamos que había 3 meses o 90 días de plazo a que salieran todas las guías por parte de la autoridad. Entonces, por eso teníamos una fecha tentativa del 30 de septiembre. Bueno, llega septiembre, hay reuniones con las cámaras que les comento de transporte y resulta que a lo que estamos hoy en día entra en vigor a partir del 1 de diciembre, ya lo comentaba ahí Cecilio. Y durante ese mes de diciembre va a ser una especie de mes de prueba, porque dice la autoridad dentro de sus reglas misceláneas que en este mes de diciembre va a ser de pruebas y que si tú emites un CFDI incorrecto, no va a tener ninguna repercusión en materia fiscal, ¿sí? Entonces, a partir del 1 de enero del 2022, ya esta carta aporte entra directamente en su vigencia. Eso con la información que tenemos hoy en día. No sabemos si pueda cambiar dentro de los próximos días, meses, pero bueno, eso es lo que tenemos hoy en día, que entraría entonces a partir del 1 de diciembre en una especie de modo de prueba durante todo ese mes y a partir del 1 de enero del 22 ya entraría completamente su vigencia. Ok, aquí hay una parte bien importante
que yo les comentaba, donde dice aquí los bienes o mercancías, ¿sí? Luego, esos bienes o mercancías, al principio la regla había salido solamente con esta parte de mercancías, pero ya le agregaron en las últimas modificaciones los bienes. ¿Qué incluye esto? Que cuando hablamos de mercancías, pues eran todas las mercancías que fueran comercializables, ¿sí? Al ponerle lo que son bienes, pues resulta que van a ser todos esos bienes, coloquialmente los llamamos como activos fijos, de tal manera que si tú transportas un activo fijo de un punto A a un punto B, vas a tener la obligación de alguna manera de emitir también complementos carta aporte, ¿sí? No nada más para mercancías, que era lo que generalmente se veía en esa operación de compraventa, ¿sí? Así como lo dice el Código de Comercio. Entonces ya lo decíamos aquí, lo que transportan, ya los comentaba, por vía terrestre, que son las carreteras o líneas férreas, aérea, marítima y fluvial, ¿sí? Entonces, todo el transporte prácticamente va a estar sujeto a una carta aporte. Bueno, el complemento carta aporte, esto es lo que tenemos nosotros que empezar a checar. Si nosotros nos metemos a la página, es más, en Google pónganle complemento carta aporte SAT y dentro de los primeros resultados va a aparecer donde nosotros tenemos un catálogo del complemento. Sí, tenemos un catálogo del complemento. Déjenme compartir. Déjenme compartirla a la pantalla. Porque ese catálogo de complemento, ya están viendo ahí Excel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien me confirma? ¿Están viendo ahí Excel? Sí. Sí, okay. ya. Sí, ya. Bueno, entonces, gracias. Entonces aquí tenemos nosotros una serie de pestañas que este complemento va a ser exclusivo para la carta aporte. Y yo me llevé la sorpresa porque tenemos una clave de productos o servicios dentro de la carta aporte. Y yo dije, bueno, pues va a ser igualita a va a ser igualita a la clave de productos y servicios de la factura electrónica. Y resulta que no es igualita. Sí es muy parecida, pero no es igual. Luego entonces, o sea, para llenar la carta aporte, tendrás que acudir a este catálogo de carta aporte para poner tu producto o el producto que se está transportando, ¿sí? Yo dije, bueno, a lo mejor le quitaron todo lo que son los servicios y no. Y sí, bueno, sí se los quitan, pero no checan al 100% esta parte del producto y la descripción, ¿sí? Entonces, bueno, pues habrá que ver habrá que analizar este catálogo y ver a la hora de capturar. Aquí, por ejemplo, no sé si anda por ahí Glenda, pero por ejemplo, Glenda, cuando tú, bueno, primeramente, ¿si anda por aquí Glenda o no? Sí, sí, ¿Sí? hola. Sí. Hola Glenda, buenos días. Oye Hola. Glenda, cuando tú transportas en tus camiones, pues no sé qué productos utilizas, si a grandes rasgos, no sé, dulces o cosas así, Dulces desechables. ¿pero es muy general o es más específico? Pues de hecho en la carta aporte nada más le ponemos, bueno, con lo que le ponemos es transporte de dulces varios y desechables. Es lo único, okay. Es lo único que le ponemos así, pero en específico no. Ok, entonces ahora vas a tener que buscar dentro del catálogo de de carta aporte los productos que manejas, ¿no? Que son muchos.
que son muchos, bueno, pero habrá que ver ahí cómo viene específico ahí en tu rubro con el que tú manejas, ¿no? Ajá, sí, porque es el Bueno, Mister Tienda. así es. Ujú. No, pero digo en el rubro que manejas de dulcerías y Ah, no, cosas sí, de sí, tu sí, tienda, ¿no? sí, ajá. Bueno, entre otras cosas también, pues tiene que tienes que identificar qué tipo de camión es, qué tipo de transporte es. Aquí viene un catálogo exclusivo para eso. Viene también los remolques, qué tipo de remolque, en el caso que maneje remolques, qué tipo de remolque vienes. Viene, en el caso de transportación marítima, vienen una serie de configuraciones, si es pesquero, si es barcaza. Entonces viene una serie de información que resulta bien, bien, bien detallada de las mercancías que que se están moviendo, ¿no? O que se van a transportar de un lado a otro, bienes y mercancías. Eso sí tenemos que tenerlo bien, bien detectado, que sean bienes y que sean mercancías. Voy a cambiar mi presentación. Entonces ya decíamos, teníamos un catálogo de complemento. Tenemos también por ahí un instructivo de llenado, que en este caso el instructivo, pues son nada más 74 páginas, ¿no? Para leer en un fin de semana a gusto. Vienen cosas un poquito muy específicas de los rubros, por ejemplo, del transporte vía aérea, el marítimo. Pues, generalmente creo que nosotros aquí en lo que nos toca, pues va a ser generalmente el transporte terrestre. Y hay también uno de preguntas frecuentes, que se ha ido actualizando. La última publicación que aparece actualmente es la del 24 de agosto, pero que van a ir surgiendo más durante los próximos días y meses. ¿Sí? Ok, entonces los catálogos, ya les decía, hay un catálogo del complemento donde ahí vamos a poder fijarnos en qué información va a pedir. En el caso de aquí, por ejemplo, del sistema de CompaKey, pues trae un catálogo que podemos llenar nosotros de carta aporte, donde viene la figura del transporte y donde viene la figura del autotransporte. Vamos a ver qué es eso. Pues aquí viene la figura del transporte y la figura del autotransporte. Prácticamente la figura del transporte, pues es, en este caso, si es el operador, los operadores que van a manejar el bien, ¿no? En este caso dice si son operadores, si es el mismo propietario, o a lo mejor está rentando un camión, por ejemplo, algún vehículo, también tiene la forma de hacerlo, ¿no? ¿Qué nos va a pedir en el caso de los operadores, por ejemplo? El RFC, el número de licencia, generalmente. Cuando son extranjeros, el ID tributario, ¿sí? Porque también puede ser que haya operadores extranjeros. En el caso de autotransportes, ¿qué nos va a pedir? Bueno, en el caso de autotransportes pide el tipo de transporte, si es autotransporte, etcétera, tipo de permiso de las... Aquí nos vamos a manejar y nos vamos a enfocar en el que es el autotransporte de mercancías, ya que es lo que actualmente maneja el sistema. Tipo de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el número de permiso, el tipo de permiso, perdón, y el número de permiso. El nombre de la aseguradora, obviamente tienen que estar asegurados los vehículos, el número de la póliza, el modelo del vehículo, la configuración vehicular y placas del vehículo. ¿Qué datos obtenemos del catálogo que acabamos de ver de carta aporte? Pues de ahí vamos a entrar a tipos de permiso, vamos a entrar también al tipo de autotransporte
y la configuración vehicular, ¿sí? Esos vienen dentro del catálogo. Lo demás, pues ya es muy sencillo de obtener. En los conceptos, para los que manejan un poquito factura electrónica, los conceptos es cuando tú manejas los tipos de documentos que utilizas. En este caso, Compaq, en este caso, Compaq recomienda que generes dos tipos de concepto, ¿no? Lo que es el carta aporte traslado, que en este carta aporte traslado sí tendrás que ponerle que es carta aporte, y en el carta aporte ingreso solamente tienes que poner que es un comprobante fiscal digital, porque vamos a ver los escenarios y cómo se manejan a partir de que unos van a tener que emitir un documento de ingreso con un complemento carta aporte y otros tendrán que emitir una carta aporte con ese complemento carta aporte, ¿no? O un documento de traslado, mejor dicho, con el complemento carta aporte. Ok, esos dos escenarios los va a manejar Compaq, que ya les comentaba, la carta aporte traslado y la carta aporte ingreso. Ok, dentro de ese catálogo, dentro del catálogo de clientes, cuando tú des de alta a un cliente, vas a tener que seleccionar cuál es la carta, cuál es el complemento que vas a utilizar. Si es la carta aporte ingreso o si es la carta aporte traslado. La captura de información, en este caso, en los productos y servicios, aquí tú vas a detectar si el producto que se traslada es material peligroso. Si la respuesta es sí, entonces tendrás que llenar los otros campos que son la clave del material peligroso, que esto viene dentro del catálogo de complementos, el embalaje, que también viene dentro del catálogo de complementos, y la fracción arancelaria tratándose de transporte internacional, ¿sí? Esto pues ya para los que manejan transporte internacional hay una fracción arancelaria que se maneja cuando exportas, importas mercancías. Entonces, fíjense que nosotros, ¿cómo tenemos que identificar si es material peligroso? Bueno, ¿y cómo lo vamos a identificar? Dentro de la nueva carta aporte, déjenme compartirles el catálogo de nuevo. Dentro del catálogo de productos, nosotros vamos a ver que hay una columna que se llama material peligroso. Entonces, de acuerdo a la guía, los que tienen el número 1 van a ser material peligroso. Aquí vamos a ver que hay algunos que tienen 0 y 1. Si yo recorro mi catálogo, a ver, hay unos que nada más tienen 1. Eso es que es totalmente peligroso. Y hay unos que tienen 0 y 1. A ver, por aquí. Si me sale 1. Bueno, los que tienen 0 y 1 son los que son parcialmente peligrosos. Ya después tendríamos que ver dentro de los materiales peligrosos del concepto. Bueno, no se quiere ver. Ya tendríamos nosotros que ver en el otro catálogo de materiales peligrosos, aquí viene cómo lo vamos a tratar, ¿no? Que ya lo veíamos, que en este caso me regreso a la presentación, cómo nosotros vamos a cubrir estos campos en base a este catálogo. ¿Qué información me va a pedir? Por eso decía yo que en este caso va a ser una buena carga administrativa, porque estamos hablando que ya llevamos alrededor de por lo menos 10 campos que hemos llenado para una
para una carga, ¿no? De transporte. Por ejemplo, dentro del documento, ya en el caso lo que es complemento, se va a manejar si la transportación es internacional. Aquí va a haber algunos parámetros que se activen cuando le ponemos que sí. Por ejemplo, el entrada o salida, el general vía entrada o salida. Cuando son mercancías nacionales, pues generalmente lo que vamos a poner nosotros es el origen, el domicilio del cual sale la carga y el domicilio al cual se destina la carga. Vamos a poner o vamos a tener que identificar la fecha y hora en la que sale la carga y la fecha y hora de llegada de la carga. O sea, tenemos que estar con esa información. Obviamente me imagino que va a ser una información estimada, pero sí tenemos que llenar estos campos de a qué hora sale, qué origen, cuál es el domicilio origen, cuál es el domicilio destino, la distancia recorrida en metros, la unidad que lo va a transportar, el remolque, el chofer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí va a estar complicado un poco la captura. Para el producto, en este caso también vamos a tener que poner los kilogramos de la mercancía, el valor de la mercancía, la moneda y tratándose de transporte internacional, la fracción arancelaria del producto. O sea que si una empresa transportista, un caso que pongo aquí de ejemplo, va a transportar, no sé, 20 productos, tendría que llenar por lo menos esto 20 veces, ¿no? De acuerdo a cada producto, suponiendo que los productos son distintos. Entonces, va a estar un poco complicado la llenada de este complemento carta aporte famoso. Ok, ya para irnos más rápido, transportar la mercancía en medios propios. Ok, ¿qué pasa cuando yo voy a trasladar mi mercancía por medios propios? Que sería en este caso, un poco pongo de ejemplo el caso de Grenda, que manda sus camiones, hace las compras y luego las transporta de regreso. Bueno, entonces ella va a tener que emitir un CFDI de traslado con el complemento carta aporte, ¿sí? En este caso, bueno, se emite el CFDI de ingresos. Vamos a suponer que se vende, que yo vendo y yo como vendedor voy a transportar la mercancía hasta el lugar de mi cliente. Bueno, en este caso entonces se emite un CFDI de ingresos sin carta aporte para el cliente, una factura normal. Posteriormente se va a emitir también un CFDI de traslado con complemento para que se haga el viaje. Se hace el viaje, se traslada la mercancía con el CFDI de traslado con complemento, que ya dice la autoridad, ok, lo puedes llevar en papel o lo puedes llevar de manera electrónica. Y esa manera electrónica, pues al principio era la gran pregunta, oye, ¿y vas a llevar el XML? ¿Quién lo va a leer? No, ya nos dice la autoridad, no lo puedes llevar en PDF, ¿sí? Luego entonces el transportista, pues a lo mejor ya habría que darle su celular y capacitarlo de cómo descargue los documentos y cómo los pueda mostrar, ¿no? Entonces en el camino se va a poder encontrar con la autoridad que podrá verificar, que las autoridades que pueden verificar, pues es la Guardia Nacional, es el SAT, es los sanitarios, entre otros, los de sanidad, entre otros, que esas autoridades podrán verificar la carta aporte en este caso. Bien, ya como punto de destino, pues se entregan las mercancías. El otro caso es cuando se maneja, dice, un intermediario. ¿Quiénes son los intermediarios? Aquí es una pregunta pues, para que en el curso nos quede bien claro el concepto de intermediarios. Pero en este caso, los intermediarios o bienes de agente de transporte, pues son básicamente todas aquellas actividades auxiliares que te ayudan a que la mercancía llegue a buen puerto, ¿sí? En esto, llegue a su destino.
En este caso tenemos entre algunos ejemplos de estos intermediarios, los agentes aduanales que tienen que mover mercancías tal vez, los que se dedican a la logística de traslado de mercancías. Entonces, estos sin ser meramente transportistas, pero también en algún momento de ese traslado de mercancías van a tener la necesidad de ellos tal vez de transportar las mercancías de su cliente. Y para este caso, ellos van a tener que emitir un CFDI de traslado con complemento. Entonces, en este caso hacemos la mecánica, el cliente o el dueño de las mercancías hace su CFDI de ingreso para su cliente, para quien le compra, contrata un intermediario para traslado de mercancías, el intermediario tendrá que hacer un CFDI de ingresos por la logística para esta persona y tendrá que hacer un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Una vez que hace eso el intermediario, entonces traslada la mercancía con el complemento, puede que llegue a revisión las autoridades, va a sacar su complemento, su CFDI de traslado con complemento carta aporte, que puede ser un documento en PDF, y en este caso pasa la parte de la revisión y se entregan las mercancías a su destino. Y el otro caso es el de contratos de servicio de transporte. Aquí ya contratas a un profesional del transporte y el del profesional del transporte o el transportista, lo que va, él, a diferencia de los otros dos casos, él va a tener que emitir un CFDI de ingreso, pero ese CFDI de ingreso le tendrá que anexar el complemento carta aporte, ¿sí? Entonces, este es el caso en el que se emite un CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Y bueno, aquí vienen algunos de los códigos que traen para que sí van a manejar este CFDI de ingresos con complemento carta aporte, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor le factura empaque, pues ese no es un complemento, no tendría que venir complemento carta aporte, pero si ya dice, oye, transporte de carga por carretera, pues entonces sí, ya tendrá que venir ahí con su complemento carta aporte, ese CFDI de ingresos. Entonces, en este caso, el dueño de las mercancías o el vendedor de las mercancías que las quiere transportar, contrata a un transportista, el transportista solicita información del traslado al cliente, el transportista emite el CFDI de ingresos con complemento, transporta la mercancía, traslada la mercancía, bueno, acude a la oficina o a la planta donde va a recoger la mercancía, traslada la mercancía, la autoridad responsable puede verificar y por último llega a su destino, ¿sí? Esos son los tres casos importantes que se manejan para el transporte de bienes y o mercancías. Y aquí hay una serie de preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa con cuando el transporte es en conjunto, ¿no? Por ejemplo, no sé, transportes PITIC que lleva mercancías de varias personas. Bueno, tendrá que hacerle una factura de ingreso a cada uno de sus clientes por las mercancías que lleva en un camión, de tal manera que si en un camión lleva 200 mercancías para 200 distintos clientes, tendrá que hacer 200 facturas de ingreso con complemento carta aporte. Aquí es donde se están dando de tope los transportistas, porque generalmente ellos hacían cada cierto tiempo una factura por todos los transportes que hacían, ¿sí? Entonces, va a estar complicado. Va a estar complicada la carga administrativa para los transportistas. Y déjenme ver la otra parte ya por último. Okay. Déjenme. La deducibilidad de los comprobantes, que ya les platicaba al inicio, que puede estar fiscalmente, no la veo tan
tan clara como las autoridades lo dicen. De acuerdo a las preguntas frecuentes que le hacen al SAT, dice, si contrato los servicios de transporte para traer mis mercancías y el CFDI que me expide el transportista no contiene el complemento carta aporte, ¿puedo decir el transporte contratado? Y la respuesta es no. Entonces aquí tendríamos que estar bien atentos a partir del 1 de diciembre para que si yo recibo mercancías, tener el cuidado o meter dentro de mis controles que ya deben de traer el complemento carta aporte, un CFDI de tipo ingresos con complemento carta aporte, ¿sí? Esa es la parte que está diciendo el SAT. Aquí de alguna manera también lo que nos ha dicho el SAT es que si no traen ese complemento no va a ser deducible. No me quiero meter tanto porque yo creo que este va a ser un tema que lo va a ver muy a fondo en el curso, pero así a grandes rasgos, las reglas de resolución miscelánea y el mismo artículo 29A dicen que la carta aporte es solamente para el traslado de mercancías, pero no para efectos fiscales. Luego entonces la autoridad sí le está dando ese efecto fiscal a la carta aporte más allá de lo que dice el mismo Código Fiscal de la Federación y las reglas de resolución miscelánea, perdón, en donde claramente dicen estas leyes, claramente dicen que únicamente la carta aporte es para efectos del transporte de las mercancías, no para efectos de deducibilidad, ¿sí? Entonces, no me quiero meter muy a detalle en este caso porque yo creo que lo vamos a ver muy a fondo ya con el expositor. Y por último, si yo quiero estar bien enterado de todo lo que es la carta aporte, pues tendría que ver Código Fiscal de la Federación, la circular carta aporte del 15 de diciembre del 2015, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías y Generales de Comunicación, Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, Código de Comercio, Resolución Miscelánea Fiscal, Reglamento de Paquetería y Mensajería. O sea, todo esto viene a dar con lo que es el tema de la carta aporte. Y esto también se me hizo muy interesante. Déjenme ver. Ok. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Nadie me ha dicho nada. Yo asumo que sí. Sí. Sí, ok. Ahí sí la siguen viendo. Sí. A ver, voy a cambiar. ¿Está en presentación? ¿Sí la siguen viendo? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces Sí, aquí... sí le estamos viendo. Gracias. Entonces aquí, si se fijan, los verdes claros son porque lo manejaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro de una carta aporte. Los azules son los que los está implementando el SAT dentro de la carta aporte. Los verdes oscuros es porque es igual, lo manda la Secretaría de Comunicación y Transportes y también el SAT. Entonces, si se fijan, en este caso, pues los azules empiezan a hacer más, ¿no? Empiezan a hacer más todo lo que es azul, que lo está imponiendo el SAT. Ya salió por ahí un acuerdo en que Comunicaciones y Transportes se va a ajustar a la carta aporte que emita el SAT, ¿sí? Entonces, pues de aquí ya no nos queda más que estar llenando las cartas aportes ya con esta nueva modalidad. ¿Sí? Bueno, entonces, si dudas, comentarios. Por ahí hay una pregunta de nuestro amigo Manuel Gaona.
A Dice, ver, la ¿cuál carta es? aporte será obligatoria solo para la transportación de bienes y mercancías en territorio nacional. Yo No, pienso que no, no, ¿verdad? Porque también las mercancías extranjeras, las mercancías que vienen del extranjero, que van hacia el extranjero, también tendrán que llevar carta aporte. Ujú. De hecho, si vimos ahí dentro de los requisitos que pedía, vienen claves internacionales, ¿no? Cuando te hacen preguntas de que si la mercancía va destinada al extranjero. Y cuando entra mercancía del extranjero, también me pide ciertas claves, como números de pedimento y esas cosas. sí, así es, sobre todo pues, para los productores, ¿no? Los que exportan Así sus es. mercancías pues, a la Unión Americana, sobre todo, ¿no? Que es la parte de donde ahí se mueven a diferentes partes del mundo. Así es. ¿Qué pasa, ¿Alguien más que Armando? tenga alguna otra pregunta, comentario, compañeros? Armando levantó la mano y quiere comentar algo. A mí, perdón. ¿A partir de cuándo dijiste que iba a ser? Creo que habías comentado 2 fechas. La vigencia comienza el 1 de diciembre, Sí. que dentro de ese mes de diciembre es como el periodo de prueba, dice la autoridad. Si tú emites un CFDI con complemento carta aporte, llámese de ingreso, llámese de traslado, con ese complemento carta aporte, y cometes algún error, no hay problema, ¿no? Pero en enero del 2022, ahí sí ya empieza todo como debe ser. Micar, ¿el transporte local de mercancías ocupa carta aporte? Sí, sí, aunque ya salieron algunas facilidades, que yo creo que van a seguir saliendo facilidades, pero esto venía al principio de la carta aporte que decía que solamente que se transportaran por carreteras federales. Ya después salió una modificación y le quitó lo de carreteras federales, nada más decía transporte. De tal manera que con ese cambio que hicieron, sí aplica para traslados locales. Ahora en el tercer anteproyecto a la resolución miscelánea, vienen ahí ciertas modificaciones que si tú identificas que la mercancía que vas a trasladar no toca ninguna vía federal, te da ciertas facilidades, ¿sí? Pero nada más tu mercancía, así sea local, toque un poquito de carretera internacional, tienes que llevar este complemento carta aporte en cualquier de la modalidad, llámese carta de traslado o documento de traslado o llámese documento de ingreso. ¿Alguna otra pregunta más? Oye, Micar, a mí me quedó la duda de que dijiste de la deducibilidad de la mercancía cuando no lleve la carta aporte. No lo entendí muy bien ahí, no te entendí bien. Ok, el SAT dice, a ver, si llega el 1 de diciembre, si llega el 1 de enero del 2022, y tú, Claudia, que estás comprando una mercancía, digamos, en Guadalajara, y te trasladan la mercancía desde Guadalajara aquí a Puerto Peñasco, a tu domicilio. Ese documento, ya sea de ingreso o de traslado, depende de la modalidad que se haya adquirido, debe de traer el complemento carta aporte, porque la autoridad dice, si no trae el complemento carta aporte, digamos tu factura, no va a ser deducible para ti que compraste la mercancía, ¿sí? Cuestión que está bastante, digamos, a duda esta parte que está diciendo la autoridad, porque si analizamos Código Fiscal de la Federación, en específico 2929A,
si analizamos las reglas de resolución miscelánea que hablan de la carta de transporte, dicen que siguen diciendo aún que el complemento carta aporte es solamente para traslado de mercancías, no para efectos fiscales, ¿no? Ajá, sí. Así es. Sí, ajá, ok. ¿Sí queda claro? ¿O? Sí, no, está bien, América. Entonces, prácticamente, esta plática, más que dirigida a aquellas personas que van a mover mercancía, pues también está dirigida para los que vamos a recibir mercancías de alguna manera, ¿sí? Y aquí, pues vamos a ver cómo va a funcionar cuando tú compres algo a través de Mercado Libre, cuando tú compres algo a través ¿cómo se llama esta otra? De famosa, se me fue el nombre. Amazon. De Amazon. Vamos a ver cómo va a funcionar esas compras que se hagan, ¿no? Si nos Sí, a ver si vamos, no. si nos vamos muy específicos a las reglas, pues hasta una persona que los estos que a lo mejor tú dices, oye, vendí una computadora, por poner un caso, y le hablas al Rapidín y dices, oye, ve y entrégale la computadora a tal domicilio. Pues si nos vamos muy puristas de acuerdo a las reglas, pues hasta esa persona tendría que emitir se tendría que emitir un documento de traslado con carta aporte, ¿no? Entonces, todavía va a haber cosas que se van a ir ajustando en este tema. Muy bien, de acuerdo. Los compañeros ahí sí pueden abrir su cámara para que Alma tome la foto, ¿no? Y ya que quede en el récord de que sí asistieron, los que están todavía despiertos. Ajá. Si puedes cerrar nomás la presentación, dejar de compartir, Almícar, para que se vea en todo el plano. Por favor.